Hola, hola, ¿cómo están todos? En este encuentro vamos a desarrollar resumidamente la unidad quinta, cuyos contenidos son los siguientes: ámbito pedagógico, ámbitos pedagógicos, cuáles son axiología, ética y finalidades o teleología; el hombre como ser en formación, la relación humana y la ecología, espacio y tiempo en educación, el ser humano ante los valores, objetivos, actitudes y fines, el mundo moral y la educación. Estos son los tópicos de la quinta unidad que vamos a desarrollar. Bueno, pedagogía implica siempre axiología, ética y finalidades o teleología. Ninguna educación puede realizarse a espalda de estos temas de axiología, ética y finalidades. Axiología es el estudio de los valores, ética es como sustantivo, es la manera habitual o acostumbrada y aceptada de vida de una sociedad en que se vive conforme a lo que la sociedad cree que es lo correcto. Por tanto, pedagogía, axiología ética y finalidades educativas o teleología educativa están mutuamente imbricadas en todo acto educativo. Bueno, ¿qué decimos respecto al tema de el hombre como ser en formación? Dijimos ya en unidades anteriores, el hombre no nace hecho, sino nace con posibilidades de ser. Como naturaleza, el ser humano tiene su realización, digamos, asegurada, porque obedece a leyes naturales. Sin embargo, como ser consciente y racional, el ser humano se mueve dentro del ámbito de la libertad, y dentro de esa libertad en que es responsable de sus actos, tendrá que realizarse. Es decir, no tiene camino, sino tiene que descubrir caminos y andarlos de acuerdo a sus intereses, habilidades, su vocación, su propósito en la vida. Toda persona humana concreta está en movimiento, no en movimiento traslaticio, sino en cambio permanente. En todo momento el ser humano es una potencia que se va convirtiendo en acto, y ese proceso es continuo y termina solamente con la muerte. Y en ese proceso de formación, el sistema educativo de cualquier país o de todos los países debe actuar como guía, orientador, acompañante, de tal modo que el ser humano, cuando llega a adulto, pueda ser libre y ser dueño de su propia vida. El sistema educativo que rige toda sociedad es responsable de eso. A pesar de las dificultades
que siempre enfrenta el sistema educativo es el que debe orientar, guiar, dirigir, acompañar esa formación, ese proceso continuo de paso de potencia a actos. Eso es lo que podemos decir de persona en formación. Nace, pero no está hecho y tiene que realizarse. Relación humana y la ecología. La persona humana por naturaleza, así como ya dijo Aristóteles, es un ser social. Su propia existencia exige la presencia como mínimo de dos personas y de sexo diferente. Y esa relación con los demás es una necesidad, es una exigencia y es lo que hace que uno sea lo que es, porque nadie es nada sin el concurso de los otros. La solidaridad humana universal, geográfica y temporalmente, que se descubre en los conocimientos, en las ciencias, en las artes, en todas las realizaciones humanas, es lo que hace justamente que la persona pueda desarrollarse y lograr su objetivo en la vida y llegar a su autorrealización conforme a sus propios intereses y realidades. Cada cultura tiene su expectativa sobre la formación de sus nuevos miembros y que deben adaptarse a los valores y normas de esa cultura para que pueda satisfacer la expectativa propia y la de la sociedad. Ecología sabemos que es el estudio de las relaciones que existen entre los seres vivos entre sí y el ambiente abiótico dentro del cual vive. Los seres vivos se relacionan entre sí, hay una escala, digamos, de vida y así como se relacionan entre sí, se relaciona con la masa abiótica o con los elementos inertes en que se encuentra. Ecología es el estudio de ese sistema de vida, de relación que existe entre los seres vivos entre sí y los seres vivos con la naturaleza. Sin esa relación entre sí y relación con la naturaleza es imposible la vida. En la actualidad se habla mucho de ecosistema. ¿Qué es ecosistema? Es un lugar, un espacio, puede ser un estanque de agua, de donde los microorganismos se producen, se desarrollan, crecen dentro de ese ambiente que le permite. Un ecosistema entonces puede ser un pequeño estanque, un lugar determinado, una región, un país, el globo en sí, inclusive el universo podría
tomarse como ecosistema, aunque el universo en sí, considerando en su totalidad, no en todos lugares hay vida, y por tanto podemos decir que el universo en parte es un ecosistema. La ecología no estudia solamente la relación de la vida vegetal, animal, sino también la vida humana, cómo se relaciona los seres humanos dentro de la sociedad en un entorno determinado. Por eso se habla de ecología humana, es decir, que es un estudio interdisciplinario sobre las relaciones de la persona entre sí y con su entorno. Está relacionado este estudio en la ecología humana con la psicología social, con la sociología, con la antropología cultural y también con la geografía humana, que estudia la distribución de los seres humanos sobre la Tierra. El concepto de ecología humana nace en una escuela de Chicago en 1920 a partir de los estudios realizados por dos científicos, Park y Burgess, y a partir de ahí se ha generalizado, digamos, el estudio de la ecología. El estudio de estos mencionados del 1920 se refería al impacto que ha tenido la colonización europea aquí en América. Hoy que contamos aproximadamente con 7.500 millones de habitantes, ya nos pone la idea de que cuál compleja es la realidad y cuál complejo es el estudio relativo a la ecología humana, de tal manera que haya una compatibilidad entre el progreso y la conservación de la vida. El propósito de todo conocimiento y de toda tecnología es facilitar, o mejor dicho, mejorar el nivel de vida de la persona. Y si no se estudia el impacto que va teniendo las industrias, los comercios, la tecnología y la misma población en general sobre el planeta, probablemente podemos ir destruyendo nuestro mundo hasta autoasfixiarnos. Por eso hoy hay una preocupación general de los científicos sobre los cambios climáticos, etcétera, que se está notando mucho en diversos fenómenos de la actualidad. Hoy tenemos mucho tiempo severo de vientos huracanados, terremotos, lluvias excesivas que crean inundaciones, etcétera, y cada día el impacto negativo sobre nuestro planeta se irá acentuando si el estudio que se realiza no se lleva a la práctica en cuanto a la distribución
racional de la población en el mundo. Bueno, otro tema es espacio y tiempo en educación. El concepto espacio nos trae en la mente muchas ideas. El lugar, área, dimensiones, largo, ancho, profundidad, tamaño, ubicación, arriba, abajo, izquierda, derecha, lateralidad, etcétera, etcétera, son conceptos que nos trae la idea de espacio. Y la idea de tiempo nos induce a pensar en sucesión, continuidad, discontinuidad, duración, lo antes, lo durante, lo después, el pasado, el presente, el futuro, lo que es, lo que fue y lo que será. Es decir, tiempo y espacio son dos conceptos sin considerarlos como conceptos metafísicos a priori, como decía Kant. Nos trae ideas que nos ubica en el tiempo y en el espacio. Emmanuel Kant decía o hablaba de conceptos a priori y consideraba conceptos a priori espacio y tiempo, porque nada puede existir sin espacio y sin tiempo. Todo ocurre en algún momento y en algún lugar. Bueno, pero en educación, ¿qué importa o qué importancia tiene el espacio? Concretamente en los primeros años de vida, el espacio es muy importante en la educación porque le permite al niño la diferenciación entre él mismo y lo otro o el ambiente. El niño se diferencia gradualmente de los demás, de las cosas y de los otros que le rodean mediante el espacio. Bueno, tiempo. ¿A qué tiempo se refiere cuando dice espacio y tiempo en educación? Aquí más bien podemos hacer muchas preguntas. ¿Qué es lo que quiere decir con este tópico de espacio y tiempo en educación? Especialmente el tiempo. ¿Será que se refiere al tiempo establecido en el currículum para cada materia, para cada asignatura, o el tiempo que debe durar una carrera para completar, o el tiempo que debe realizarse las clases mañana, tarde o de forma continua? ¿O es el tiempo que el profesor debe dedicarse a la preparación de su clase? ¿O es el tiempo del alumno que está en clase, que está ansioso mirando su reloj para ver si qué hora falta para salir? Todas estas preguntas nos avasallan cuando encontramos tiempo en educación. Lo que probablemente más importa el tiempo que más importa en educación debe ser lo relacionado a la duración del tiempo que se da para cada materia, para cada curso, para cada profesión,
o para cada especialidad, porque del tiempo dedicado u otorgado para cada profesión, para la preparación de cada profesión, dependerá también el resultado. Tiempo también dependerá mucho del aprovechamiento que cada uno hace o haga de su tiempo. Tiempo bien aprovechado tendrá mejor resultado. Tiempo mal aprovechado, por supuesto, resultado deficiente. Bueno, espacio y tiempo son realidades dentro de las cuales todo sucede, y también la educación. Depende mucho de qué tiempo dedicamos a nuestra formación y a cada especialidad. Otro tópico de la unidad es el ser humano ante los valores. Recordemos que al hablar de axiología dijimos que ella es el estudio de los valores. Y recordemos también que educación implica siempre valores, porque la misma educación es un valor considerado hoy como derecho básico de la persona. El ser humano ante los valores puede tener varias actitudes, pero no puede dejar de reconocer los valores, especialmente los valores universales. Los valores humanos reconocidos son muchos y tienen ciertas características, son inalienables, nadie puede rechazar, es inherente, los tenemos por el solo hecho de ser una persona humana, y también es imprescriptible porque ningún delito contra derecho humano tiene caducidad, es perseguible durante todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por las que los valores son importantes? De hecho, su nombre lo dice. Nos permiten reconocernos a nosotros mismos y a aspirar a ser mejores personas. El valor o los valores nos permiten entonces reconocernos a nosotros mismos como valiosos y aspirar, por tanto, luchar para ir siendo mejor persona. También ayuda a conciliar la forma de pensar con la manera de actuar. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón ciertos valores, nuestros actos no pueden ser muy diferentes. Tienen que coincidir, tiene que haber coincidencia. Induce a establecer también prioridades. Tenemos que entender qué es necesario, qué es indispensable y realmente qué se puede, a qué hay que darle prioridad y a qué cosa se puede dejar para más tarde. Impulsa también a apreciar y a cultivar la bondad, la solidaridad, el altruismo, la empatía, la gratitud, la humildad, la paciencia, que al final de cuentas son también valores.
el mundo de la axiología nos permite todo esto. Aquí vamos a mencionar algunos valores considerados muy más importantes, digamos, que viene a ser la honestidad. Honestidad, ¿qué significa honestidad? Es un concepto muy amplio, pero todos entendemos que se refiere a que tenemos que cuidar nuestra conducta, nuestras acciones, nuestra manera de hablar y de ser, siempre hacer lo justo, hacer lo necesario, lo esperado. Es semilla de bondad, de respeto, de sinceridad y de todas las acciones que benefician a uno mismo y a los demás y a la sociedad en general. Es decir, la honestidad implica un actuar general que permita beneficiar a uno mismo, a los demás y a la sociedad. La sensibilidad es otro valor. ¿Qué permite la sensibilidad? Permite entender, sentir, captar, asumir responsabilidades ante las necesidades de los otros. Ser sensible es sentir con los demás, sentir dolor con quien tiene dolor y sentir alegría con quien está con alegría. Es decir, saber ubicarse en el lugar de los otros y sobre toda la cosa sentirse impelido uno a hacer algo por el bien de los demás y de la sociedad. Otro valor es la gratitud. La gratitud es reconocimiento, es agradecer, es recordar siempre a los que hicieron bien a uno. El vicio o el defecto más rechazable, digamos, del ser humano puede ser probablemente la ingratitud. Recibir alguna atención de alguien, recibir algún beneficio de alguien y olvidar es la ingratitud, es lo contrario de la gratitud y es un defecto muy reprochable. La humildad. Hay una frase que dice creo que un sacerdote español: la humildad es andar en verdad. La humildad no significa simular ser menos que otros, ni simular ser más que otros, peor todavía. Pero sí, la humildad significa reconocer lo que uno es, reconocer sus debilidades, reconocer sus defectos y tratar de corregirse. Tener una apertura para decir, bueno, yo todavía no llego a lo que quiero llegar, todavía tengo defectos que tengo que corregir y es mi obligación hacerlo. Bueno, responsabilidad también es otro valor muy importante, que significa responder por lo que uno hace, ser cumplidor de las obligaciones y no querer transmitir a otros cualquier motivo de fracaso y querer adueñarse solo de los éxitos. Otro tema es objetivos y fines en la educación. Objetivos
es desde luego la formación de la persona en todas sus dimensiones, ya sabemos, y fines de la educación, por supuesto, es una utopía, pero es lo que impulsa a todos a la educación, a luchar para que podamos ir siendo mejor cada día, paso a paso. El mundo moral y la educación. ¿A qué se refiere el mundo moral? Es la costumbre de una sociedad determinada que se ha constituido a través del tiempo, su hábito, su modo de ser, su norma, su conducta, que esa sociedad considera como correcta. Ese es el mundo moral, el mundo de lo que está bien, el mundo de lo correcto. Y la educación siempre lucha y luchará por mantener, digamos, este mundo moral y adaptarse o procurar adaptarse a ese mundo que cambia, pero que en el fondo siempre mantiene su moralidad. Bueno, así una síntesis apretadísima de nuestra quinta unidad que vamos a tratar otra vez probablemente mañana. Hasta pronto.